Espacio para compartir con todos ustedes conocimiento de valor. Hoy estaremos conversando un poco con John Freddy Escobar del Grupo Bancolombia sobre el panorama global y local para los agroexportadores. Bueno, también les recordamos que este año estaremos con Expo Agrofuturo del 10 al 12 de septiembre en Plaza Mayor Medellín, donde tendremos muchas novedades. Además, tenemos un preregistro sin costo, donde con la validación de tu perfil podrás acceder a la muestra comercial del evento. Y en el chat, en un momento les voy a compartir el link para que puedan hacer el preregistro. Además, tenemos en este momento un descuento del 50% para la compra de la boleta fixa, donde tendremos grandes referentes de ganadería y agricultura los dos primeros días, y este 50% de descuento aplica con la tarjeta de crédito Agro Bancolombia. Bueno, ya para entrar en materia, hoy nos acompaña John Freddy Escobar. John Freddy es ingeniero forestal de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en ingeniería financiera, con 20 años de experiencia en el sector financiero colombiano en diferentes áreas. John Freddy actualmente se desempeña como gerente de investigaciones del sector agroindustrial dentro de la Dirección de Investigaciones Económicas del Grupo Bancolombia. Entonces, nada. John Freddy, bienvenido, muchas gracias por estar acá. Bueno, también les recordamos a todas las personas que pueden ir dejando las preguntas en el chat y al final de toda la intervención de John Freddy, él pues, nos dará las respuestas a las dudas que tengamos durante este espacio. Perfecto. Bueno, primero que todo, muchas gracias Catalina por la invitación, a AgriLink, y por supuesto, muchas gracias a las personas que sacaron un espacio de la mañana para escucharnos e interactuar al final de la presentación. Vamos a tener una conversación o una presentación de alrededor de 45 minutos y al final, como decía Catalina, vamos a tratar de mirar entre las inquietudes cuántas podemos abordar y conversar con ustedes, lo que nos quieran compartir, preguntar o criticar sobre la presentación, todo es supremamente bienvenido. Vamos a hablar de dos bloques en este espacio. Vamos a mirar primero a nivel global cuáles son las fuerzas que están moviendo el mundo agroexportador, qué influencia, qué factor puede afectar hoy el desempeño de una cadena agroexportadora, no solamente en Colombia, sino a nivel global, pero por supuesto vamos a tratar de aterrizar esto al caso colombiano. Empecemos por decir que hay muchas cosas que afectan la agricultura, los que están directamente en el negocio, que viven el reto todos los días del clima, de los insumos, de las vías, lo saben supremamente bien, pero si tuviéramos que escoger cuatro fuerzas globales hoy para el mundo agroexportador, escogeríamos estas cuatro. El tema de la economía, que por supuesto tiene un gran impacto en la demanda de los productos que nuestro país exporta. La sostenibilidad, no solo como exigencia en mercados tan sofisticados en ese frente como el europeo, sino también como un mecanismo de diferenciación de un país frente a su producto fresco. La logística y los insumos que han venido de años, de bastante, digamos, movimiento, volatilidad, y cuando creíamos que se empezaba un poco a normalizar y a estabilizar todo este tema logístico y de los insumos agroindustriales, pues volvemos a entrar en una fase de algo de incertidumbre. Y el comercio global, este tema no podríamos dejar pasar lo que está sucediendo con todo el tema arancelario y la desglobalización, si me permiten llamar así, y el rompimiento de lo que había sido décadas de construcción de comercio internacional, pues esto se está desmoronando de una manera importante, y eso es importante hablar y reflexionarlo. Muy bien. Empecemos por la economía. El principal indicador con el que miden, pues, el desempeño económico de un país o de una región seguirá siendo, hasta que no inventen uno diferente los economistas que lo sustituya, pues seguirá siendo el PIB. Y en el tema del PIB, este cuadro que tiene fuente Focus Economics, una entidad muy respetada, pues nos muestra para el mundo y para Estados Unidos, zona euro, China y algunos países y regiones como América Latina y el Caribe,
nos muestra cuál fue el promedio del crecimiento real de ese PIB en el 2010 a 2019, cuáles son las proyecciones al 2025 y 2026, las últimas que publicaron en junio, y cómo varían esas proyecciones de las que habían publicado en marzo, para tratar de identificar un poco cómo está el sentimiento de los analistas frente a si la economía está mejorando y desmejorando. Y desafortunadamente todos estos cuadritos, como ustedes los ven ahí, están en un naranjado, por no poner un rojo, y con un signo negativo, queriendo decir que cuando hicieron sus estimaciones en junio, tuvieron que reducir o modificar hacia abajo lo que habían proyectado en marzo. Entonces, en Estados Unidos, principalmente, es donde hay un retroceso en la expectativa económica, y los comentarios recientes de la Fed pues muestran un poco eso. No bajaron las tasas de interés, pero dieron un sentimiento de que la economía no está marchando muy bien. Y eso se ve reflejado, porque entonces en marzo esta entidad decía que para el 2025 Estados Unidos crecería un 2,1 y para el 2026 un 2. Y ya bajamos a un 1,5 y 1,6. Eso es una reducción muy importante. Mientras que la zona euro, que es el otro gran mercado al que exportamos nuestros productos frescos, entre ellos frutas, flores, principalmente Estados Unidos, pero para hablar de los dos principales mercados, pues está en una situación en donde la economía no despega, y es una región en donde la manufactura está muy deteriorada, sigue pagando el costo de una energía alta, de un costo de energía altísimo derivado de la guerra entre Rusia y Ucrania. Entonces, Estados Unidos, que era el que venía jalonando un poco la demanda, mientras una Europa estaba, digamos, de capa caída, pues nos aparece ahora con unas cifras mucho más discretas. Entonces, el panorama de crecimiento económico a hoy no nos está pintando bien. Y otro frente económico supremamente importante para el mundo agroexportador, anticipando que esta presentación no va a estar concentrada principalmente en temas pues, macroeconómicos, sino el negocio, pero que es importante tenerlo presente, lo que ha venido pasando con la tasa de cambio. Esta gráfica que ven en el centro del slide es la proyección que tiene el Grupo Bancolombia para los trimestres que siguen hasta cierre del 2026, con una área gris que lo que muestra es que dependiendo de determinados eventos globales y locales, pues la tasa de cambio podría estar más hacia arriba o más hacia abajo, dependiendo si uno está en un escenario más estresado o más optimista. Y el estresado y el optimista, digamos, es relativo dependiendo de uno en qué parte del negocio está. Pero lo que hay que decir es que ahorita, pues hay algunas variables o fuerzas al alza para la tasa de cambio, como las preocupaciones de la economía en Estados Unidos, tal vez el tema de unos menores recortes de tasa de interés en la medida en que las tasas de interés permanecen constantes, pues sigue siendo una rentabilidad probablemente atractiva para los capitales y no migran a otras regiones. Hay una preocupación en el manejo fiscal de Estados Unidos, pero también unas fuerzas a la baja, y que en el corto plazo nuestra área macroeconómica dice le va a poner un techo a esa tasa de cambio que no debería estar pasando, digamos, de los 4.100 a 4.150 pesos por dólar. Y es, pues, primero, pues hay una debilidad generalizada del dólar, ha habido un incremento en el flujo de capitales a países emergentes, y llega un tema del cual no profundizaremos, y me disculpan si en las preguntas tal vez no lo podamos contestar porque ya es un tema muy macroeconómico, y es que viene un manejo de la deuda del país en donde se está planeando desde el crédito público, pues tener un fondo estratégico de liquidez para el manejo de las deudas de Colombia, que tendría unas inversiones diversas, pero que buena parte podría venir de préstamos o de operaciones de deuda en dólares que tendrían que ser monetizadas. Entonces, para resumir un poco, pues aunque la proyección tiene una gran margen de, digamos, entre lo que podría suceder al alza y a la baja, en el corto plazo se estaría proyectando en este momento que el techo de la tasa de cambio debería estar alrededor de 4.150 pesos, más o menos. Pero dejo la gráfica con las proyecciones para los ejercicios que en cada empresa o exportador pues realice en sus análisis financieros. Y vámonos al segundo bloque de las fuerzas globales. Está el tema logístico y de insumos, un poco en desequilibrio.
A la izquierda tenemos una gráfica del índice global de fletes de transporte contenerizado, que se mueve muy diferente al transporte a granel, y aquí pues tendríamos que hablar de transporte contenerizado porque estamos enfocados en hablar del negocio de exportación de productos frescos. Estamos en un nivel, claro, más costoso de lo que fue después de habernos recuperado de toda esa historia por allá de la pandemia, pero lo que ha ido sucediendo es, digamos, un poco una incertidumbre frente a las rutas de esas navieras, a la disponibilidad de contenedores, porque en la medida en que el comercio internacional se ha interrumpido mucho por los aranceles, entonces ese equilibrio que existía de contenedores que salían de Los Ángeles para Shanghái y que después viajaban a otra parte del mundo, pues eso se va rompiendo y genera un poco la incertidumbre. No necesariamente quiere decir eso que los fletes suban, porque también la desaceleración económica hace que haya menor demanda por esos contenedores y esos cupos en las navieras, pero se genera un desequilibrio que puede hacer que para los agroexportadores en todo el planeta se demore más en conseguir un cupo en una naviera, que sea más complejo, que con los temas del Mar Rojo los seguros se incrementen. Entonces, la logística, que es una parte muy importante de este negocio agroexportador, pues se vuelve un reto mayor y se le hace la vida más difícil a la persona que se encarga de esa parte del negocio en las empresas de agroexportación. Y si vamos al tema de los insumos y si nos enfocamos principalmente en fertilizantes, pues esta gráfica nos muestra dos precios internacionales. El de la urea, que ha estado bastante estable, ¿sí? Pero el del fósforo, aquí tenemos el DAP como una de las principales fuentes de fertilizante primario fósforo, pues nos muestra una tendencia creciente que obedece a dos situaciones. La primera, que China, en todo este tema también un poco del nacionalismo alimentario y de la guerra, digamos, entre poderes, pues ha decidido restringir las exportaciones de este tipo de fertilizante, en donde ellos tienen un rol muy relevante, pero además se ha empezado a dar el desarrollo de una industria de baterías para vehículos eléctricos en China, en donde utilizan materias primas derivadas de productos fosfatados. Entonces entra a competir un poco también ese desarrollo de esas baterías con la oferta más las restricciones de China, y eso pone hoy un poco en, en duda frente a qué va a pasar con los precios hacia adelante en este fertilizante primario. Tercer gran tema, la logística y los insumos. En el tema de las rutas navieras, pues tenemos una situación que puede abrir unas oportunidades muy grandes para Colombia, y es el rol que ha empezado a tomar el puerto de Chancay en Perú, que hoy las noticias dicen hay un acuerdo bajo este tema del convenio pues, de la ruta de la seda, para que Colombia pueda integrarse en esa ruta hacia China a través de Perú, y que en la medida en que ese puerto peruano se vuelva cada vez más grande y más importante, que tiene una inversión china y por lo tanto inevitablemente va a servir para exportar hacia China, eh, Colombia se podría integrar desde Buenaventura, podría darse que salga más económico mandar primero todo allá, que se consolide carga y demás. Bueno, los expertos en este tema tendrán mucho más insight que lo que yo puedo ofrecer, pero además de eso ofrece una oportunidad que a veces no se logra identificar inicialmente, y es que mientras más exitoso sea Perú en Asia, que hoy lo es, pero mientras más lo sea, enviando productos que nosotros también exportamos hacia allá, pues nos despeja un poco el mercado europeo y de Estados Unidos, en donde nos compite, pero además también puede ayudar a que se vuelva de consumo más del día a día frutas como por ejemplo aguacate o palta, como lo llaman ellos, en Asia, y eso vaya creando una dinámica de mercado en la que después nosotros nos podamos montar y podamos aprovechar. Tercero de esos bloques, el de la sostenibilidad. La Unión Europea y Estados Unidos van en dos direcciones contrarias en este momento. La Unión Europea, aunque pospuso, por ejemplo, la norma de regulación antideforestación, que no cubre por ahora, en nuestro entendimiento, productos frescos, está enfocado en maderables, en cacao, en aceites de oleaginosas, en carne, soya, además, pero nos muestra que aunque se pospuso y hay grandes presiones para
para que no sea, digamos, un mecanismo demasiado estricto como se ha planteado, pues ellos siguen firmes en seguir implementando sus medidas y sus exigencias en sostenibilidad. Del otro lado, Estados Unidos pues ha tomado una rienda o digamos un camino muy diferente y eso ha llevado, por ejemplo, que una de las leyes que firmó el presidente Biden, como el Inflation Reduction Act, que tiene mucho apoyo a vehículos eléctricos, no es de esta presentación, pero es interesante saberlo, y que tiene mucho apoyo fiscal a los combustibles biobasados, al combustible sostenible de aviación, eso haya ido siendo un poco borrado y se empiecen a dar cambios a partir de la nueva administración Trump. Uno de ellos es que hoy, por ejemplo, las metas en la directiva de energías renovables en Estados Unidos, que en las metas que tiene que ver con combustibles biobasados, biodiesel, diésel renovable y demás, pues ya no cuenta si la materia prima no surgió en Estados Unidos o si el producto no fue manufacturado en Estados Unidos. Entonces pasa un poco de una política de combatir el cambio climático a lo que me importa es que sea hecho en Estados Unidos. Y eso, pues aunque no toca directamente los productos frescos, nos va mostrando un poco hacia dónde va cada uno de estos dos destinos de exportación en este frente de sostenibilidad. Y en el tema de sostenibilidad, pues continuando con el slide anterior, está muy en furor la producción del combustible sostenible de aviación, que a partir de principalmente aceites de oleaginosas, pues se ha empezado a desarrollar una industria muy importante en Estados Unidos, no solamente en otras regiones, pero en Estados Unidos hay una industria, en California hay grandes plantas, y en Colombia se empieza a hablar de ese tema y salen noticias de estudios de prefactibilidad, de algunos inicios ya de proyectos, digamos, en etapa previa a ser diseñados y construidos para que en Colombia podamos llegar a tener una mezcla de combustible sostenible de aviación y jet fuel, que probablemente al inicio no, por supuesto, no será algo más allá del 1, 2 o 3% e irá creciendo en la medida en que eso tenga cierre financiero y sea exitoso. Pero lo importante es saber que eso va abriendo una posibilidad para la descarbonización del transporte aéreo en Colombia, supremamente importante para una industria como la de las flores, y esta misma tendencia se verá hacia adelante también en las navieras. Entonces, este es un camino y una tendencia muy clara que probablemente vamos a seguir observando. Y entremos a hablar de lo que es más polémico y lo que mañana mismo podríamos empezar a ver noticias y cosas bien interesantes para analizar, y es el tema de la guerra arancelaria. Si ustedes se acuerdan, por allá a inicios de abril, el presidente Trump planteó unos aranceles específicos para cada país. Después, unos días dijo, no, mientras hacemos una nueva revisión, vamos a tener un arancel sábana, la traducción literal de cómo lo plantean en inglés, del 10%, excepto lo que ha sucedido con China, que conocemos todos, la guerra y el rifirrafe que ha habido en temas de aranceles. Pero recientemente entonces, en el vencimiento de ese arancel de 10% para todos los países, o casi todos los países, que se vencía 90 días después y que en teoría ya se deberían haber decretado nuevos aranceles, pues el presidente Trump ha dicho, el 1 de agosto les vuelvo a dar noticias. Por ahora les anuncio algunos que deberían reafirmarse el 1 de agosto o en adelante. Primero es que México, que había quedado o está incluso hasta hoy sin arancel para las partidas arancelarias que incluye su Tratado de Libre Comercio, pues podría sufrir aranceles superiores. Brasil ya dijo que firmó el decreto para que el arancel de todo producto brasilero, excepto algunas excepciones, sea del 50%. Sudáfrica le está diciendo su arancel será el 30%, Malasia 25%, Tailandia 36%, Indonesia 19%. Y aquí, pues claro, lo que pasa es que las cosas pueden cambiar de un día para otro. No creo que un empresario diga voy a invertir para reemplazar el mercado que exportaba Brasil porque en 3 días cambian las cosas y quede con la inversión en riesgo, pero como ventana de oportunidad sí se pueden plantear unas cosas importantes. Brasil es un exportador de mango muy relevante en Estados Unidos. Claramente quedarán, si las cosas quedan en el 50%, quedarán por fuera del mercado. Malasia e Indonesia son exportadores importantes de aceite de palma a Estados Unidos. Tailandia exporta piña, Lima, Tahití también un poco. Sudáfrica en cítricos es un gran exportador. México ni se diga, pues con el tema de aguacate, Lima, Tahití,
algo de banano. Entonces, hay unas ventanas de oportunidad que se pueden abrir, pero la gran pregunta es, ¿qué va a ser el arancel para Colombia? 10%, bueno o malo, si nos dejan en el 10%. Ese bueno o malo es una palabra que no, por eso la pongo entre comillas, uno no, bueno o malo para quién, dependiendo de, pero un poco para que nos hagamos cuenta de que si nos dejan en ese 10%, tal vez incluso pueda ser positivo. Pero bueno, esto es una conclusión que cada uno sacará dependiendo también del negocio en que esté. Y habiendo repasado aquí de manera muy rápida ese tema global y lo que está sucediendo en el planeta de cara al negocio agroexportador, pues ahora sí aterricemos un poco más a las cifras y a lo que es nuestra visión de lo que está sucediendo en el país frente a los principales cultivos de exportación. Y de los grandes que salen sin ser los únicos, y por supuesto en estas presentaciones no pretendemos desconocer que hay otros negocios muy relevantes de exportación, pero nos disculparán que por el tiempo y el alcance no alcancemos a abarcarlos todos. Pues vamos a hablar inicialmente de café, banano, flores y aguacate, que son los que hoy pues tienen arriba los principales titulares o encabezan los rankings. Finalmente hablaremos de otros cultivos de exportación que están teniendo un comportamiento bastante interesante para analizar. Primero, café. En resumen, ¿qué está pasando en este momento en el mercado global? Que se está proyectando que haya mucha producción de café robusta, Vietnam recuperándose, algo Brasil también, pero que en los arábicos, los cafés suaves, no va a haber tanta disponibilidad. Brasil en el tema de más que se espera se produzca en arábicos, pues lo compensa hacia abajo en menos producción de arábicos. Y entonces, si además sumamos que Brasil va a tener un arancel del 50% en Estados Unidos, no sabemos hasta cuándo, pues aquí estamos hablando de la posibilidad de que la prima de cafés suaves, entre ellas la de Colombia, repunte. La prima del café colombiano había caído, aunque uno ve los precios muy al alza, digamos, una parte ya del precio que recibe el caficultor colombiano, que es solo una fracción, pues sí había estado decreciendo, que era la prima del café, o sea, el excedente que se paga por encima del contrato ese de la Bolsa de Nueva York, pero ahora que está esta situación con Brasil y con Indonesia, que se me había pasado a decir que también es un exportador relevante de café, pues seguramente empezaremos a ver que esa prima sube. Hay unos retos, por supuesto. Las lluvias han frenado el crecimiento en la cosecha, pero que ya había logrado una recuperación importante. Recuerden que el año pasado, en año calendario, no año cafetero, sino año calendario, llegamos a 14 millones de sacos. Pero el otro gran reto es la volatilidad de los precios. Cuando todo sube muy rápido, pues claro, habrán unas partes de las cadenas que se benefician y que genera pues una situación muy positiva, pero cuando uno lo analiza en toda la cadena hay un estrés que se genera frente a si compro ya o compro después, si compré y se cayó el precio, qué pasó con el valor de mis inventarios, cómo consigo el cupo de crédito para algo que ya vale el doble para mi capital de trabajo. Esas volatilidades, esas subidas o caídas tan estrepitosas, en general, vistas en la cadena completa, pues siempre genera un estrés y unas dificultades para los empresarios y los agricultores. Hay cosas muy positivas, pues hablábamos de la caída en los inventarios y por supuesto, de nuevo, lo que va a significar el tema de Indonesia y Brasil saliendo, pues pensaría uno, en una medida importante del mercado norteamericano. No todo, porque igual seguirán tomando café y en las peores crisis el café se ha seguido tomando en Estados Unidos, habrá cambiado la calidad, habrá cambiado el canal cuando tuvimos pandemia, pero algo obviamente se afectará para esos orígenes y tendrán que salir a buscar café de otro lado los intermediarios y los torrefactores. Banano, un sector que tuvo un muy buen comportamiento el año pasado en volumen, que este año, digamos, el volumen va un poco más plano, decreciendo algo ya, digamos, por efecto base, pero en donde la noticia positiva ha sido los precios. La gráfica que ustedes ven a la derecha es el precio implícito de exportación. Implícito significa que es calcular la relación entre lo que se reporta en dólares y toneladas o kilos, convirtiéndolo a una caja equivalente de 20 kilogramos, y es la comparación de los últimos 3 años, digamos el 2024, 23, 24 y lo que va de este año. Hay que recordar que Colombia exporta la mayor parte de su banano bajo contrato, por lo tanto, aunque los precios
en el mercado spot en Estados Unidos o la Unión Europea se disparen, no significa que vamos inmediatamente a crecer los precios. Eso se aprovechará para la fruta excedente que no estaba planificada, que tuvimos la fortuna o el éxito de haber mejorado la productividad, pero para el grueso de la fruta se negocia bajo contrato y ver esta línea por encima del 2024, alrededor de un 3,5%, pues significa que hubo una negociación de esos contratos que fue bastante positiva. Hay unos retos, como todo. Este reto que planteo acá no está solo para los bananeros, hay una percepción de los empresarios de mayor dificultades en cuanto a seguridad. Hay unos retos en cuanto a la economía europea, lo mirábamos en el primer slide. Sin embargo, ventaja para el banano ante una crisis o dificultad económica en la Unión Europea es que pues, es la fruta más económica, tanto que incluso si en Estados Unidos se diera un problema de inflación por los aranceles y la política migratoria, pues el banano podría ser el refugio para las compras de frutas, así como en Colombia cuando las carnes se ponen caras, costosas, pues uno ve que el negocio del huevo de mesa tiene un buen comportamiento. Uno, sin ser el mismo negocio, pero haciendo el símil, uno podría pensar que una situación de inflación en Estados Unidos podría ayudar a las ventas de banano. Y un tema positivo, ya más estructural, es que pues para el mercado europeo es que Ecuador sigue teniendo unas críticas muy fuertes en el tema de sostenibilidad social, de los temas de los trabajadores en las plantaciones y demás, y eso para un país como Colombia que tiene muy posicionado esa sostenibilidad, no solo ambiental, sino social, pues le abre unas conversaciones y le garantiza o por lo menos le permite tener un canal de comunicación con esos grandes supermercados que las organizaciones no gubernamentales y muchas entidades pues están todos los días vigilando que tengan una fruta muy certificada en esos frentes. Hablemos de aguacate, tema supremamente de moda en el país desde hace algunos años, un éxito de los empresarios que han sido los que han visionado esto años atrás. Ya nosotros aquí hacemos la tarea de dar una lectura, de dar nuestra opinión y de tratar de aportar, pero aquí el éxito y el reconocimiento es para los empresarios que supieron ver esta necesidad de mercado. Y hay que decir que, primero, pues, si volvemos al concepto de precio implícito de exportación, aquí en dólares por kilo, pues 2025 sí ha sido un año de una reducción. Esa reducción se ha dado principalmente, pues primero porque 2024 fue un buen año, ya de entrada uno tiene un efecto base, pero lo segundo es que también Perú, que había tenido un año, casi año y medio de dificultades en su cosecha, pues volvió a salir con todo su potencial, con una cosecha elevada, llamémoslo contra el estándar histórico, y esa cosecha pues empieza a presionar sobre todo el mercado europeo. Aquí vemos un repunte en el precio implícito de exportación calculado a mayo. No cuenta uno todavía con las cifras de junio y julio, pero podría anticipar uno que esta tendencia no se va a continuar, sino que aquí veremos algún impacto, no sabemos qué tanto, cuando podamos tener ese seguimiento hasta el cierre de julio, pero también habrá que decir que la cosecha de Perú no se concentra en todo el año, no se traslapa con la de Colombia en la mayor parte, sino que está muy concentrada por esta zona o este espacio del año, y acá irá desapareciendo en septiembre cuando vuelve y empieza la cosecha principal del país. Entonces habrá un impacto, pero no difícilmente veremos pues una situación como la del 2023 que fue más retadora. Y lo otro que es algo muy importante es que pues Colombia, y también lo visionaron los empresarios, pues cada vez tiene mayor participación en el mercado europeo, perdón, de Estados Unidos, que se ha comportado mucho mejor que el europeo, entre otras por el primer slide que veíamos de crecimiento económico. Estados Unidos venía muy superior a la Unión Europea, y eso también permite anticipar entonces que el impacto, pues dependiendo también de los destinos a donde exporte cada empresa, pero mirado como un agregado sectorial, pues el impacto estará también, tendrá un buffer, una amortiguación a partir de que hay una mayor participación del mercado de Estados Unidos. Retos importantes hacia adelante, pues más que Perú, claro, Perú impacta al mercado, pero más que Perú habrá que monitorear mucho la entrada de Marruecos. Marruecos hoy puede exportar, tal vez no sea preciso el dato, pero más o menos entre un
una cuarta o quinta parte de lo que exporta Colombia, digamos que una cuarta porque ha venido creciendo bastante también, pero cuando uno mira la ventana de la cosecha y de exportación, sí tiene un mayor traslape que la de Perú, muy enfocado en el mercado europeo, por supuesto, por la cercanía que tiene ahí de España. Y bueno, es un competidor que habrá que estar monitoreando. Negocio floricultor. Uno podría decir que pasada la pandemia, en donde incluso había mucha incertidumbre de qué podía pasar con el consumo de flores, y efectivamente hubo una afectación en esa época, pero la mayor conclusión es que los floricultores colombianos lograron capitalizar una ventaja importante, y es esa presencia directa en Estados Unidos, ese contacto directo con las grandes superficies a través de su comercializadora, y eso se ha visto varios años, con unas tasas de crecimiento que no hubiéramos esperado. También muy apalancado con el desarrollo de las buqueteras, que han ganado una participación muy relevante en los supermercados. Y eso los tiene hoy en una posición en donde han crecido de una manera muy importante. Ahora, como todos, los negocios tienen unos retos para este año y los años que vienen. Uno de los retos que será interesante entender es qué va a pasar con la reforma laboral en el costo de mano de obra. No necesariamente, y acá entrando un poco más en hipótesis, no necesariamente todos los fines de semana seguramente haya proceso de corte y empaque y demás y en la logística, pero uno esperaría que en las fechas principales de, digamos, anticipándose a un San Valentín, a un Día de Madres, pues como cada día cuenta como día de vida útil de la flor en el florero, pues seguramente ahí pueda existir algo que haga que las empresas tengan que asumir un mayor costo o mirar cómo diseñan un poco esas operaciones, cómo las reconfiguran. O se asume como costo porque definitivamente aquí el tiempo es oro. Y lo segundo es que lo que suceda en la economía norteamericana, que hay algunos dicen que la inflación sí puede aumentar, otros que no, pero digamos que en algún punto que por lo menos todos los analistas tienen un consenso es que el crecimiento económico pues se ve, digamos, menor a lo que se esperaba que fuera y en desaceleración, pues una economía norteamericana decreciendo en ingreso del hogar, en producción, digamos, en toda la dinámica económica, sí podría llevar a algún impacto en la demanda de flores. Hay dos temas que son muy positivos y que son oportunidades importantes. La primera es que eh, hay estudios que muestran cuál es la rentabilidad de la sección de flores, follaje y plantas de maceta y demás en los supermercados en Estados Unidos, y es una sección que es muy rentable, que tiene unos márgenes amplios. Entonces hay una gran oportunidad de que, aunque existan retos como los aranceles y existan retos como la economía, pues tener la presencia directa y tener ese canal directo con la gran superficie para un negocio que la gran superficie no le interesa perder, sino incluso expandir, pues da mucha posibilidad de comunicación y de negociación. Y lo segundo es que Ecuador a hoy está en este preciso momento, hasta que no salga algo diferente para Colombia y para Ecuador, pues estaría en desventaja arancelaria, porque antes de que todo este tema sucediera con los aranceles, Ecuador ya tenía un arancel para entrar al mercado norteamericano, que va más o menos, entendemos, entre el 6,4 y 6,8%. Ecuador nos compite duro con rosas, y el arancel del 10% pues es adicional, se suma. Cuando decretaron que era el 10% de arancel para casi todos los países, eso era sumado a lo que ya el país tuviera de arancel en ese momento. Entonces hoy Ecuador mantiene todavía una desventaja con Colombia. Frente a las cifras, este año, incluyendo el reto pues de ver una economía norteamericana más débil, las exportaciones en dólares en el acumulado a mayo pues van creciendo bastante bien. Para buquets, y otras flores, que es el menores, que es el rubro más grande de exportación, pues es un 4%, digamos, se ve un poco más modesto, pero recordemos que veníamos de años de crecimientos muy fuertes. Pero si nos vamos yendo hacia arriba en esta gráfica, encontramos otras variedades de flores que tienen un crecimiento superior, y de nuevo resaltar, como hicimos en nuestro último panorama del sector floricultor, pues lo que viene observándose en el negocio de hortensias, en donde, claro, en volumen y en dólares todavía probablemente no logra lo que tienen estas flores tradicionales,
como crisantemo, pompón, clavel y rosas, pero va abriendo un camino muy importante y es un caso de éxito bien interesante para tener en el radar. Y entonces nos quedan 12 minutos antes de entrar a revisar inquietudes o ideas que nos quieran compartir. Y como decíamos al inicio, pero no los vamos a dejar solo con esos 4 grandes rubros. No todas las empresas están y no todos los agricultores están en café, banano, flores y aguacate. No cubriremos todo lo que es el potencial y lo que está sucediendo en exportaciones del país, pero sí abarcaremos estos 5 rubros que son bien interesantes. Creo haber visto hace un poco que planteaban el tema del mango. Me disculpan, no lo incluí en esta gráfica. Sí diré que con el tema del mango hay 2 grandes temas de oportunidad. Lo primero es que en Estados Unidos, en unas encuestas que realizan sobre el consumo de frutas, pues el mango a través de los años ha ido ascendiendo el escalafón. Hace 5, 8 años no pertenecían al top 10 o 20, no recuerdo exactamente el ranking, pero ha ido ascendiendo en ese escalafón y se ha ido posicionando como una de las frutas de mayor crecimiento. Y segundo, recordando el impacto del 50% del arancel de Brasil, pues podríamos tener ahí una oportunidad. Pero bueno, sobre la gráfica. Esta gráfica lo que nos muestra es, aprovechando que la Unidad de Planeación Rural Agropecuaria del Ministerio de Agricultura publicó hace algunos meses las últimas evaluaciones agropecuarias del 2024, pues esta gráfica lo que nos muestra es para estos cultivos, qué área se reportó sembrada en el 2024, que es la barra negra, ¿cierto? Y los datos son los que están acá en el recuadro negro con letra blanca. ¿Cuánto creció en el acumulado entre 2019 y 2024 esa área, que son los puntos gris? ¿Y cuánto creció en el último año? Para comparar el acumulado y el último año y tratar de interpretar un poco si está expandiéndose o no. Y encuentro unos datos bien interesantes. Lo primero, recordar, bueno, cacao, claro, la barra más grande, pero no, mucha parte de esto va todavía al mercado local. Sin embargo, ahorita miraremos ya exportaciones en dólares, en donde ya digamos, el cacao muestra, sobre todo por precio, pues un dato muy interesante. Pero bueno, en área creció en el acumulado entre 19 y 24 un 13%, pero entre el 2024 y 2023 solo un 2%. Aquí queda una gran interrogante y es, con todo lo que ha sucedido del incremento en precios, aunque de nuevo uno tampoco debería ser reaccionario necesariamente a esas subidas y bajadas, pero con lo que ha habido y con el déficit estructural que hay de cacao en el mundo, con los grandes problemas que tiene Costa de Marfil, que no son de un momento, que no se solucionan rápido, y el mundo necesitado de cacao, queda la gran inquietud, porque Colombia crece en el mejor año de precios internacionales solo un 2% el área. Ahí hay una gran oportunidad y seguramente pensaría uno que hacia futuro el negocio del cacao debería crecer más. Segundo rubro bien importante, el de la lima Tahití, con unas exportaciones muy concentradas en el mercado de Estados Unidos, compitiendo un poco o complementando la oferta de México. El crecimiento entre 2019 y 2024, miren, explosivo, 427%. Ese es el acumulado, ¿no? Recordemos, no es el promedio, sino que es el acumulado entre el inicio 2019 y el final 2024. Pero si miramos 23-24, solo 6%. Ahí tuvimos una desaceleración. ¿Alguna explicación habrá para que no hayamos seguido creciendo al ritmo que veníamos? Plátano de exportación, nunca lo habíamos sacado en estas presentaciones y cuando nos pusimos a analizar cifras, nos dimos cuenta que, que ha tenido un crecimiento. Nosotros exportamos plátano desde hace bastante tiempo, zona de Urabá principalmente. Vemos unas cifras también importantes en el Chocó, en un municipio de crecimiento. Pero el dato es supremamente relevante. Para el acumulado en 217%, pero miren lo que creció el 2024, un 67%. Ahí hay una inversión y una apuesta importante que están haciendo los empresarios. Grupa, un mercado muy de nicho hacia la Unión Europea, donde Colombia había crecido, o ha crecido y sigue creciendo bastante en exportaciones, pues las áreas no han aumentado mucho. Y por acá tenemos el arándano, otro de los temas que se habla mucho y de mucho potencial, el último año, el 2024, con un crecimiento del 12%. Si ya lo miramos en dólares, y aquí lo que tenemos en esta gráfica es la exportación en millones de dólares en la barra negra
y dos crecimientos, el del último año, 2024 versus 2023, y lo que va acumulado a mayo de este año versus ese mismo periodo al 2024, para mirar qué tanto ha acelerado o no este año. Pues de nuevo, plátano. Para nosotros fue una sorpresa ver que el año pasado exportamos 140 millones de dólares. Incluso lidera este ranking de los, llamémoslos, otros cultivos de exportación. No están todos. De nuevo, somos conscientes que aquí faltan rubros, pero no nos daría para hablar de todos. Pero miren el crecimiento tan importante, 35% en el 24 versus 23, pero este año creciendo las exportaciones en dólares un 56%. Aquí también hay un tema de precios importante en la exportación de plátano que ha tenido un comportamiento bastante positivo. Lima, Tahití, este año el 47% en dólares, venía de haber crecido en exportaciones un 15%. En Lima, Tahití, aunque ahorita hablábamos que las áreas no han crecido, lo que sí hay que tener presente es que en esas cifras de las evaluaciones agropecuarias, cuando uno compara área cosechada y área sembrada, se encuentra que del área sembrada de Lima, Tahití todavía hay un 20% no cosechado. Significa que está desarrollándose esos huertos que van a entrar a producir, a exportar. Entonces, que no crezcan las áreas no significa que no va a haber negocio creciendo de exportación para los años que vienen, porque además todos los huertos jóvenes que ya están produciendo van a seguir aumentando solo por el hecho, o esperaría uno que sigan aumentando en productividad en la medida en que maduren. Cacao, claramente unas cifras de 400% y 120% tienen implícito un precio internacional supremamente elevado. Y en cacao es importante destacar que no solamente estamos creciendo en exportación de cacao en grano, sino también de manteca. Es decir, tenemos empresarios en el país apostándole ya a un producto ya semi-transformado, seguramente para coberturas ya de chocolatería y productos de confitería con chocolate en Estados Unidos o tal vez también en la Unión Europea, y es supremamente relevante. Gulupa, crecimientos que ustedes ven acá, y arándanos, en donde en el 2024 había crecido la exportación en dólares un 85%, este año cae un 45%. Es muy probable que esta caída, hipótesis, tampoco no está comprobada, pero que sea una demanda local fuerte. El arándano, pues así como le sucedió a la piña cuando arrancó la carrera de exportación en el país, se encontró, pues primero que claro, el reto de exportar no es fácil, pero segundo que había un mercado local no abastecido en donde había oportunidades, y entendemos que esa también ha sido la realidad del arándano, y que hay un mercado local importante que puede en algunos momentos incluso pagar mejor que el de exportación y tener menores exigencias y demás. Entonces, entre esos dos mundos se estarán moviendo seguramente los empresarios y los exportadores. Finalmente, los últimos 4 minutos para dar un mensaje optimista sobre el negocio de exportación global de productos en fresco. En Estados Unidos se hace una encuesta que se llama Fresh Trends, que la publica la revista de Packer, y le preguntan a los hogares muchas cosas. Si consume esta fruta, no, ¿por qué? Si la consumes porque la familia es con muchos hijos, si la consumes por el precio, etc. Y en la última edición, la de Fresh Trends 2025, pues sale este gráfico que nos quisimos traer acá para compartirles, y es supremamente relevante porque en la encuesta le preguntan a personas de diferentes grupos de edad, ¿cierto? Aquí están generación Z, millennials, la X, los baby boomers. Le preguntan, ¿usted hoy consume más productos frescos? Léase productos frescos, frutas y verduras. ¿Consume más que hace 5 años? A paso seguido. ¿Y consume más que hace un año? Entonces, si ustedes miran las generaciones que son las que van a mercar durante más años que los que vamos un poco de salida acá como baby boomers, pues la tendencia especialmente en esta generación Z es muy positiva. Porque primero, un gran porcentaje dice sí consumo más, pero hoy responden más afirmativamente que hace 5 años. Y eso es muy relevante porque pues, la sostenibilidad futura económica de estos negocios depende que las personas sí consuman los productos y no quieran comer de manera diferente. Y eso probablemente se correlaciona con una noticia que tuvo mucho revuelo, y fue la quiebra de esta empresa Del Monte, no Fresh Del Monte, que es la que produce, exporta, compra, transforma frutas. Del Monte Foods, ¿cierto?
que es una empresa norteamericana de muchos años de existencia, muy enfocada en los productos enlatados, procesados, y que entre otras temas de deuda y otras cosas que se analizan en las noticias, pero entre las tendencias que no le favoreció fue un mayor consumo de productos frescos. Entonces, ya pensando mucho más hacia el futuro de si uno está montado en el negocio, que eso no, pues esto le da a uno un poco la tranquilidad de que no lo asegura, pero le da tranquilidad de que el negocio de productos frescos tiene unas generaciones que están cada vez más interesados en esos productos y eso abre oportunidades de mercado donde, claro, habrá que competir porque no somos los únicos que estamos viendo esta gráfica. Finalmente, y antes de pasar a observar qué inquietudes o qué sugerencias o correcciones o lo que nos quieran compartir, pues está en el chat, les queremos dejar estos 3 QRs para quienes están interesados en la reportería de nuestra Dirección de Investigaciones Económicas y lo que hacemos en nuestra Gerencia de Investigaciones Agroindustria. Este de la izquierda los lleva a un sitio de suscripción y los lleva a un sitio de suscripción donde ustedes pueden seleccionar si al correo quieren que les llegue reportes sobre temas económicos, del dólar, de la economía norteamericana, de lo que está sucediendo en China, de las acciones de un determinado emisor y reportería de un determinado sector, no solamente agroindustria, está todo el tema de comercio, recursos naturales, minería, petróleo, servicios financieros, etcétera. Todos los grandes macrosectores, para todos ellos existe reportería e investigaciones de nuestra área en el Grupo Bancolombia. Muy bienvenidos para los que quieran suscribirse, gratis, no se exige nada por descargarlos, no se bombardea con publicidad, es solo para el que esté interesado en investigaciones e información que pueda ser de valor. Este es el de la mitad es un QR que los lleva a un sitio en internet donde está la reportería del sector agro y ahí pues podrán ver el equipo que está detrás además porque no estoy solo en estas investigaciones. Y finalmente, digamos, a través de redes y la cuenta personal de LinkedIn también se hace muchos análisis, se comparten noticias y la reportería en inglés sale solamente por ese medio. Así que muy bienvenidos a conocer los sitios, a compartirlos con sus compañeros, empleados, jefes, etcétera, familiares. Así que muchas gracias, detengo la presentación en este momento y bueno, y paso por acá a ir mirando algunas de las inquietudes que nos plantean. Perfecto, nos dicen, el agro tuvo un muy buen desempeño en el primer trimestre del año, ¿qué se espera para el segundo trimestre? Nosotros creemos que va a seguir creciendo bien, pero hay un factor que probablemente ya nos desacelere ese crecimiento. No, digamos, vamos a seguirlo viendo incluso probablemente por encima del PIB del país, pero ya no a las tasas que veíamos antes, porque si acuerdan el slide que mirábamos de café, ahí mirábamos la producción mensual de café en los últimos años. La recuperación que tuvo la cosecha cafetera después de unos años de invierno que le pegó durísimo, se dio en el 2024 principalmente desde abril. Entonces, cuando empecemos a ver cifras de PIB cafetero, segundo trimestre, tercer trimestre, seguramente ya ese rubro no nos va a acompañar y aportar de la misma manera que venía aportando en los 2 últimos años. Muy bien. ¿Nos podría recordar si los aranceles de Estados Unidos de qué manera impactarán nuestras frutas y si van a ser menores a los que Unión Europea va a aplicar a nuestros competidores? Bueno, el impacto de los aranceles, primero que todo hay que decir, no sabemos qué arancel va a aplicarse a Colombia, entonces no sabremos qué va a pasar, si estará por encima o por debajo de los competidores. Vimos un slide donde había unos aranceles como el de Brasil del 50%. Que podemos garantizar que estamos por debajo del 50% es muy difícil. Y esto cambia todos los días. Así que no es posible saber si va a ser menor o mayor. No sabemos en qué estado de negociación está en este momento el equipo que envió Colombia pues a negociar con el equipo en Estados Unidos. Ahora, ¿cómo impactan el negocio? Hay que recordar, el primer impacto es de liquidez para el importador. Sin saber todavía quién lo va a asumir como carga, alguien tiene que girarle en el aeropuerto de Miami cuando llegan las flores, o en el puerto de Filadelfia cuando llega el aguacate, o en Rotterdam cuando llega el banano, etc. Cuando llega ahí,
el producto fresco, alguien tiene que pagarle a la aduana. Bueno, en Rotterdam no, porque ahí me equivoqué porque estamos hablando de la Unión Europea, pero en el puerto norteamericano, alguien que tiene que pagarle a la aduana el arancel, porque por muchos plazos que se den entre importador y exportador, la aduana sí es más o menos de contado. Seguramente habrán unos días, pero eso hay que pagarlo más rápido. Entonces hay un impacto de caja y de liquidez, que ya incluso pues, el importador tendrá que negociar con el exportador cómo se va a manejar. Y tendrán que definir entre los dos si va a ser un menor precio del que vende, si va a ser un mayor precio de venta del importador ya a la gran superficie o al distribuidor, si se le va a trasladar la mayor parte al cliente final, al consumidor. Entonces, hay un impacto de liquidez en la operación que alguien tiene que asumir y habrá un impacto, algo seguramente tendrá que terminar siendo trasladado al precio al final, al consumidor. Unos productos serán más elásticos al precio, como por ejemplo un aguacate seguramente que tiene una menor penetración en hogares y tiene un precio mayor, digamos, comparativamente. Otros serán más inelásticos como un banano que hace, digamos, más parte de un día a día ya de los hogares y que es una fruta más económica. Vamos hacia adelante. Me preguntan, ¿el limón Tahiti tiene un decrecimiento del 24 al 25? Es porque en los países estacionales los años son nones, es decir, un año es producción plena y el siguiente atraviesa, como pasa en México y Brasil. Muchas gracias por la aclaración, Daniela. ¿Se conoce algún mercado para la harina de yuca libre de gluten? Con toda la sinceridad del caso, no lo conocemos. Sería algo interesante para explorar, entender, pero no es un producto que hayamos entrado a entender y analizar. De todas maneras, si, Jorge, si encontramos algo, digamos, investigando algo que sea pues valioso de compartir, seguramente lo estaremos compartiendo. Si me dejas el mail ahí en el chat, yo con todo el gusto, si hay algo interesante, seguramente lo haremos llegar. Muchas gracias por la pregunta. No veo más preguntas, Catalina. No sé si sí, que si puedes enviarnos tu email, esa pregunta es para mí. Entendería que sí, ¿cierto? Sí, sí, Claro que sí, sí. sí. Claro que sí, con todo el gusto. Igual el mail también lo encuentran en los reportes. En los reportes, todos los reportes nuestros y de la dirección tiene por supuesto los autores y tiene el mail para cuando haya algo que se quiera de manera constructiva debatir, totalmente bienvenido la discrepancia constructiva. Por supuesto, abiertos a conversar. Con todo el gusto. Bueno, no veo más preguntas por acá. Muchas gracias, John Freddy, por el tiempo, por el conocimiento del Grupo Bancolombia, a todas las personas que se conectaron esta horita a este espacio. Y bueno, nada, invitarlos nuevamente a que ingresen a www.expogrofuturo.com, conozcan todas las novedades que tenemos este año para la feria, que será del 10 al 12 de septiembre en Plaza Mayor. Y bueno, no, nada, no sé, John Freddy, si quieres agregar algo más o ya damos por finalizada la No, nos charla. vemos en Expo Agrofuturo. Así es. Así es, muchas gracias a todos, que tengan un feliz día. Feliz día, hasta luego, gracias. Chao.